Dios le bendiga, mis amados hermanos, en este día. Estamos contentos porque una vez más estamos aquí para bendecir el nombre del Señor, pero principalmente para escuchar la palabra del Señor. Quiero decirles y quiero anunciarles que nosotros como iglesia nos empezaremos ya a reunir en el templo a partir del próximo domingo 20 de septiembre del 2020. Así es que vayámonos preparando. Queremos anunciarle que por los grupos estaremos dando indicaciones, porque es importante aprender la nueva normalidad que nos indican las autoridades para poder autorizarnos, reunirnos en el templo. Así es que le vamos a pedir que esté atento, esté atenta a todas las indicaciones para que hablemos con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y le demos indicaciones para que así nosotros podamos pues ya traer una idea previa que para cuando lleguemos nosotros aquí pues ya podamos ponerla en práctica. Así es que, mis amados hermanos, me da mucho gusto que ya este próximo domingo podamos reunirnos. Así es que estemos orando toda esta semana para que podamos hacerlo con libertad. Estamos tratando de armar todas las cosas de acuerdo a las indicaciones de la nueva normalidad y yo creo que vamos a poder lograrlo. Así es que les invitamos para que estemos orando, pero sobre todo dando instrucciones a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge, para hacer las cosas correctamente y adecuadamente. Así es que les vamos a esperar el próximo domingo. Por lo pronto pues vamos a estar aquí, ¿verdad?, transmitiendo en directo para que usted sea bendecido, para que usted pueda tomar la palabra del Señor para su vida y hacerla, poner en práctica en nuestras vidas. Así es que, por favor, busque su Biblia. Vamos a ir a la predicación de este día y busque su Biblia y vamos a buscar en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 6. Es bien importante que nosotros en este tiempo que estamos pasando podamos reforzar nuestra fe, podamos reforzar principalmente nuestra relación con Dios. Hemos estado practicando la iglesia en casa. Espero que usted haya podido hacer las cosas correctamente y así pues no tener, no precisamente la necesidad de no venir, sino poder mantener la vida espiritual activa en el hogar, para cuando ya ahora, el próximo 20 de septiembre, podamos reunirnos con toda libertad, con gozo, con alegría, pero principalmente sabiendo que las cosas los procedimientos no serán como antes, sino tendremos protocolos muy importantes hasta que ya un día podamos reunirnos con toda libertad y como estábamos acostumbrados en el tiempo anterior de esta pandemia. Así es que vamos a ir a la palabra en este día. Vuelvo a repetir, busque su Biblia, habla la aplicación en su celular, en su tablet, en la escritura, en la Biblia, y busquemos Colosenses capítulo 2, verso 6, que dice de la siguiente forma: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Este es el texto bíblico que vamos a tomar como un antecedente para desarrollar precisamente lo que ocupamos nosotros en este tiempo, para cimentar, o mejor dicho, para sobreedificar, arraigar más nuestra fe y que podamos avanzar nosotros teniendo toda la amplitud de nuestra forma de pensar como personas cristianas, como hijos de Dios, como personas espirituales, y podamos entender que estos tiempos requieren acciones nuevas, requieren acciones diferentes a las que estábamos acostumbrados, pero de igual forma lo haremos con mucho cariño, de igual forma lo haremos con gozo, con alegría, pero también entendiendo que estamos viviendo otros tiempos importantes, los cuales tenemos que pues tener en mente, en el corazón y en práctica lo que se requiere para cumplir con la normatividad nueva que rige la nueva normalidad. Así es que capítulo 2 dijimos de Colosenses, verso
6 y queremos precisamente hablar acerca de esta situación de nuestra fe. Quiero decirle, hermanos, que esta situación que está pasando de la pandemia es un ataque también del enemigo, aparte de que es una situación que pues aparentemente fue un error, aparentemente fue una situación que no fue malintencionada. Sin embargo, hay algunas teorías que no vamos a ahondar nosotros en ellas, porque son teorías que no están comprobadas y que están involucradas pues personas, organizaciones, de los cuales no consta de que realmente haya sido así. Sin embargo, yo creo que sí es un ataque directo a nuestra fe, ya que la forma y la situación en que hemos vivido esta pandemia pues viene a golpetear nuestra fe, viene a golpetear nuestra creencia como estábamos acostumbrados antes. Pero es importante que evolucionemos en nuestra vida espiritual, es importante que crezcamos, mejor dicho, en nuestra vida espiritual. Es importante que seamos entendidos en los tiempos, hablando bíblicamente, así se refiere la Escritura, siendo entendidos en los tiempos en que nosotros tenemos que darnos cuenta que aunque tenemos al mismo Dios poderoso, aunque tenemos la misma fe, o mejor dicho, una fe mejor todavía, pero tenemos al mismo Dios, a la misma Escritura, y podemos nosotros vivir nuestra vida cristiana, pero es importante entender los tiempos y darnos cuenta que las cosas van cambiando, van siendo diferentes, y nosotros no tenemos por qué sentirnos menos, ni por qué sentirnos que no podemos crecer en esta situación, sino entender cuál es lo que debe ser fundamental en nuestra fe, para que en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, en cualquier situación local, en la ciudad o en el estado, en México o mundialmente estemos viviendo, quiero decirte que la fe sigue siendo la misma, y nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que es importante entender el fundamento en lo cual nosotros debemos de enfocarnos, para que así podamos nosotros superar, avanzar, crecer, pero principalmente ser entendidos en los tiempos con respecto a nuestra forma de fe, nuestra forma de vivir. Quiero decirte que lo que nosotros estamos viviendo de una forma, la iglesia primitiva lo vivió en la misma intensidad, en las mismas circunstancias, pero en algo diferente. Pero al final de cuentas vino haciendo un ataque a nuestra fe. Hay una película que salió hace, no recuerdo, hace algún tiempo, que se llamó Pedro, se llamó la película, y habla acerca de la vida de Pedro en sus últimos días, con respecto a su fe y con respecto al medio ambiente que se estaba viviendo en Roma en ese tiempo, y cómo la fe cristiana estaba siendo minada, cómo la fe cristiana estaba siendo atacada, cómo la fe cristiana estaba siendo disminuida. Sin embargo, Pedro se encontraba lleno de fe, Pedro en comunión con Dios, y principalmente agradecimiento, porque él no entendía la misericordia de Dios, o mejor dicho, entendía más la misericordia de Dios como algo muy grande, que no era merecedor de ella. Y él siempre replicaba o dijo en un tiempo que él que perseguía la iglesia, que él que mató a cristianos, que él que encarcelaba a cristianos, Dios tuvo misericordia de él, y ahora era el precursor de la fe, y que él venía a enseñar un nuevo camino, el camino del amor, pero el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, cuando amamos a Dios, aprendemos a amar correctamente a nuestro prójimo, y cuando amamos a nuestro prójimo y a Dios, aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Así es que quiero que me acompañes en el versículo 8 de Colosenses capítulo 2, y dice el texto de la siguiente forma: mirad que nadie os engañe
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar debe ser según Cristo y no según otras cosas. No según lo que el mundo percibe, no según lo que las cosas que suceden a nuestro alrededor perciben las personas, sino que nosotros tenemos una mentalidad, una vista, un enfoque totalmente diferente que la gente común y corriente del mundo. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice y previene: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hoy en día la filosofía está siendo muy variada, de muchas formas, y uno de los ataques más fuertes que hoy tenemos, no creo que solamente en México, sino a nivel mundial, es precisamente la ideología de género. Y la ideología de género ya el propósito de cambiar lo que es lo normal, la naturaleza, a cambiarlo en una forma de verlo como una cultura o de acuerdo a como cualquier persona se percibe. Así es que si alguien se percibe como un caballo, como un perro, bueno, pues está bien, pues debemos respetar lo que cada quien quiera hacer. El asunto está que a veces las personas o aquellos encargados de promover esto quieren obligar a los demás por medio de artimañas, por medio de situaciones, de filosofías que realmente no son para los hijos de Dios. Como dije, nosotros respetamos, como cristianos respetamos a todo mundo, le deseamos lo mejor a todo mundo, cada quien puede percibirse como quiera, pero el asunto está que no quieran obligarnos a nosotros que seamos como ellos. Somos libres según la Constitución y es importante que nosotros respetemos a los demás, pero también que los demás nos respeten a nosotros. También habla de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Porque el mundo cree que está haciendo lo correcto, el mundo cree que está haciendo lo que es debido. Sin embargo, nosotros tenemos una gran diferencia entre lo que la gente del mundo percibe y lo que los hijos de Dios percibimos. Nosotros tenemos un estilo de vida, nosotros tenemos una forma de pensar, nosotros tenemos una forma de vivir, nosotros tenemos una forma de educar a nuestros hijos, una forma de educar nuestro propio matrimonio, nuestra propia familia, y nosotros estamos en toda libertad de llevar a cabo lo que la Escritura nos dice según Cristo. Y esto está bien fundamentado cuando dice en Cristo, y Pablo nos enseña cuál debe ser el fundamento que nuestra fe, que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de pensar, tenemos que estar enfocados y no distorsionarnos por las filosofías o por las huecas sutilezas que el mundo, con tradiciones que el mundo y sus rudimentos tienen ya por hecho. Quiero decirte que Pablo aquí nos habla de ello y queremos ponerlo bien en claro para que tú y yo tengamos bien en nuestros propósitos cuál debe ser el fundamento de nuestra fe según Cristo y cuál debe ser nuestra forma de proceder. En el verso 9 marca el primer punto y nos dice porque en Él, o sea en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uno de los argumentos o uno de los ataques del mundo hacia nosotros es querer minimizar, querer decir que Cristo no tuvo la deidad plena, querer decir que Jesucristo no fue Dios, no hay una plenitud en Dios. Sin embargo, la Escritura aquí mismo, por Pablo, por medio de la guianza del Espíritu Santo, nos declara y nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad.
de la deidad, o sea, de Dios. Si tú me acompañas un poquito aquí en el capítulo 1, pero en el verso 15, si tú me acompañas, podrás darte cuenta que Pablo y la Escritura están ampliando lo que es la deidad en Jesucristo. Y el verso 15 dice, en Él, o sea en Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura aquí en el verso 15 nos habla claramente que en Cristo Él es la imagen del Dios invisible. Y si Jesucristo fue el creador de este mundo, que al principio en el libro de Génesis nos habla y nos dice que en el principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y estaba desordenada y vacía. Pero entonces Dios, Elohim, empezó a hacer la creación una y otra y otra según cada día que era nombrado. Así es que aquí es recalcada la Escritura diciendo que Jesucristo es el creador del universo entero. Y por esta evidencia interna de la Escritura, entonces podemos entender que lo que nos ratifica en el verso 9 del capítulo 2, de que porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, nosotros hemos de entender que Jesucristo es Dios en plenitud. También Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, verso 1, dice que el Verbo se hizo carne. Y ese Verbo habitó entre nosotros. Y ese Verbo era Dios y estaba con Dios. Así es que nos habla de que Jesucristo es una deidad. Y nosotros debemos de estar bien seguros, bien firmes en nuestra fe, de que Jesucristo es Dios. Aunque las personas, la gente o las religiones nos nieguen acerca de este acontecimiento, o mejor dicho, de esta gran verdad de que Jesucristo es Dios, habla de que el verso 9 del capítulo 2, de que no solamente es un Dios, como algunas personas quieren decir, sino es Dios mismo, y que hace referencia a su cuerpo. El cuerpo de Jesucristo, según Filipenses también capítulo 2, del verso 1 en adelante, nos dice que el Verbo se hizo carne, y que esa carne, o sea, que Jesucristo se hizo poco menor que los ángeles, pero que también Él se entregó a sí mismo, o mejor dicho, se vació a sí mismo por amor a nosotros, y tomó forma de hombre, poco menor que los ángeles, dice Filipenses capítulo 2, y entonces dio su vida por nosotros. Así es que también Filipenses está hablando de que Jesucristo es una deidad. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a que nuestra fe, que no importa la filosofía del mundo, que no importa las huecas sutilezas, que no importan las tradiciones, que no importa el rudimento en que vive el mundo, no importa eso. Lo más importante es que nuestra fe esté fundamentada en Cristo, sabiendo que Cristo es plenamente Dios, y que Él, cuando estuvo en medio nuestro, aquí en este mundo, corporalmente estuvo
después de que se levantó de la tumba, estuvo como Dios mismo, y cuando fue levantado y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Así es que Jesucristo es Dios mismo. El verso 10 nos sigue diciendo: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto nos habla de que nosotros no tenemos que tener temor o miedo, por ejemplo, a brujerías, a cuestiones espirituales o espiritistas, sino que tenemos que entender que Jesucristo mismo, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Pues dicho de otra forma, no de que Él mande, no de que Él esté dando órdenes, sino que Él tiene autoridad sobre todo principado y toda potestad. ¿Qué significa esto? Que Él tiene toda autoridad y que no hay nada ni nadie que se oponga, ¿verdad?, cuando Él quiere hacer las cosas. Y no importa si son demonios, no importa si es el diablo, no importa si son brujos o hechiceros o santeros o lo que sea, no importa. Tenemos que entender que Él tiene autoridad. Y si Cristo está en nuestros corazones, si Cristo está habitando en nosotros por medio de su Espíritu Santo ahora, nosotros podemos entender que Jesucristo es el que gobierna nuestra vida y que Él tiene autoridad sobre nosotros, pero también que tiene autoridad sobre todos los demás. Es por eso que podemos ver en otros ejemplos bíblicos como los apóstoles o como los hijos de Dios, que habla el libro de Hechos, por ejemplo, cómo hacían milagros y cómo echaban fuera demonios y cómo el mismo diablo les obedecía. Sí, es importante entender esto. Jesucristo tiene máxima autoridad sobre todo lo que hay en este mundo. Recordemos que Él hizo esta creación. El segundo punto que el apóstol Pablo y la Escritura nos dicen en este día, para nuestra fe, para tener bien claro que nuestra vida debe estar fundada en la fe en Jesucristo, dice: en Él también, verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el Antiguo Testamento la circuncisión era señal de los hijos de Dios, o en aquel tiempo los israelitas, que mantenían una relación de un pacto con Dios, la circuncisión. Y la circuncisión era física. Por eso en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los nazis sabían cómo identificar a los judíos. Sencillamente, si no querían revelar su nacionalidad, su procedencia como judíos, sencillamente les bajaban el pantalón y se daban cuenta que si eran o no judíos. Pero no está hablando de una circuncisión hecha de manos, o sea, no está hablando de una circuncisión física, sino que el creyente ahora en el nuevo pacto, o en el nuevo nacimiento, tiene una circuncisión espiritual al despojarse de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto? Que ahora que Cristo vino y me perdonó de mis pecados, Él me ha hecho libre de mi naturaleza pecaminosa ahora, perdón, de tal manera que hace un pacto con nosotros espiritual por el cual Cristo quita la antigua naturaleza no regenerada de rebelión contra Dios e imparte la vida espiritual en nosotros a la de la resurrección de Cristo, o mejor dicho, a la circuncisión de Cristo. Quiero decirte que
Esta circuncisión tiene que ver la circuncisión del corazón. No es algo físico, no es algo que tenga que ver con otra cosa, sino, hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a obedecer por amor. Y cuando Jesucristo viene a nuestras vidas y por medio de su sacrificio Él hace en nosotros una libertad por el sacrificio que Él hizo de nuestra naturaleza pecaminosa, ahora Él está esperando de nosotros que obedezcamos su palabra por amor a Él. Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que nosotros no alcanzaremos una perfección completa. Pero una cosa es, como lo he explicado otras veces, que yo no sea o no haya alcanzado la perfección completa, y otra cosa es que yo sea una persona malvada, que me levante todos los días a hacerle daño a los demás, y en igual de que suceda lo que pasa en el corazón de un hijo de Dios, donde Cristo reina y está en él, que se levanta por las mañanas a bendecir a la familia, a bendecir a nuestros compañeros de trabajo, a bendecir a nuestra empresa, a los que trabajan en nuestra empresa, a los compañeros de nuestra empresa, y bendecir a los demás, y junto con ello bendecimos a Dios. Así que cuando circuncidamos nuestro corazón, nosotros estamos entendiendo qué tipo de circuncisión fuimos hechos cuando por medio de Cristo, al quitarnos nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro cuerpo pecaminoso. Quiero decirte que ya no está. Entonces te preguntarás, ¿por qué sucede que yo sigo pecando? Mira, en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo explica esta situación y nos dice que nosotros ahora somos libres, pero que ahora realmente nuestra libertad existe de tal manera que ahora yo decido de quién y de qué ser esclavo. Ahora tú tienes la libertad y yo tengo la libertad. Antes, cuando no teníamos a Cristo en el corazón, el pecado nos arrastraba y nos llevaba a cometer actos terribles que perjudicaban a los demás, y no solamente a los demás, sino a nuestra familia y a nosotros mismos, porque nuestras manos, nuestros pies estaban dedicados a la maldad. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, Él vino y nos libertó, y ahora nosotros tenemos realmente la libertad de poder decidir, verdaderamente la libertad de decidir a quién servimos. El cuerpo pecaminoso ya no te gobierna ni me gobierna a mí. Ha puesto la vida espiritual en nosotros, que es la que saca lo mejor de nosotros como seres humanos y más como cristianos. Pero ahora allí están las dos, las cuales tú decides a quién obedecer. Si sigues obedeciendo tu cuerpo pecaminoso que ya no está en ti, o obedeces ahora la vida espiritual o el consejo espiritual por medio de la palabra de Dios que saca lo mejor de ti. Esto es según lo que dice el libro de Gálatas, también el capítulo 5, es una guerra espiritual entre nosotros, porque nuestra vieja naturaleza quiere tomar otra vez lugar en nuestras vidas y empezar a crear en nosotros lo que ya lo hemos nosotros dicho, que son celos, iras, contiendas, enojo, maledicencias, envidias, hechicerías, vicios, borracheras, ¿verdad? Lujurias, y contra tales cosas, dice la Escritura, ¿verdad? Contra estas cosas, el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Por eso nuestra vieja naturaleza quiere volver a tomar nuestra parte. Pero quiero decirte que ahora Cristo nos ha hecho libre y que ahora nosotros somos los que decidimos a quién servimos. Así es que en ti está la autoridad ahora de Cristo para obedecer la Escritura, obedecerle a Él, o tomar la decisión de obedecer a tu vieja naturaleza. Dios no se va a poner en contra tuya. Él confía en ti y confía en mí.
de que tomaremos la decisión correcta, obedecer su palabra, obedecer a Dios. Sin embargo, te toca a ti y me toca a mí tomar esa decisión que a veces no es la que Dios espera de nosotros, desgraciadamente. Pero quiero decirte que Jesucristo hizo con su poder esa gran bendición de quitar el cuerpo pecaminoso en nosotros. Y ahora somos libres de poder obedecer a Dios con toda plenitud, ¿verdad? Porque antes no podíamos obedecerlo porque el pecado, la maldad, nuestro cuerpo pecaminoso nos obligaba a hacer aquellas cosas que nos destruían a nosotros y a los demás. Así es que démosle gloria a Dios y aprendamos a ser obedientes a Dios más que a nuestra vieja naturaleza. También sigue diciendo la Escritura en el verso 12, y habla el tercer punto que yo quiero hablar, por la cual nosotros debemos de tener nuestra fe en Cristo bien cimentada. Dice que también sepultados con Él hemos sido en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Quiero decirte que aquí el apóstol Pablo hace referencia al bautismo en agua nuestra. Hay otra interpretación que algunos teólogos hablan y hablan de que ese bautismo tiene que ver con el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo, la cual provocó en nosotros que nos haya levantado de los muertos, muertos espirituales, porque antes vivíamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y nos dio vida. Quiero decirte que es una interpretación, pero realmente la palabra bautismo está bien explícita en el original griego. Hablar de que el bautismo que se refiere aquí es precisamente a que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, pues sería un poquito complicado en el sentido de que tendríamos que interpretarlo no fuera de su contexto, pero sí un poquito forzado a ese punto a tratar. Lo que sí habla aquí claramente y está haciendo referencia al bautismo en agua que nosotros practicamos cuando ya nosotros decidimos seguir a Cristo y dejar las cosas del mundo atrás. Sí, todo cristiano, todo aquel que acepta a Jesucristo debe bautizarse. ¿Por qué? Porque aquel que acepta a Jesucristo como Salvador inicia en ese aceptar a Cristo un proceso de conocer a Dios, de relacionarse con Dios, de entender a Dios, de escudriñar la Escritura, ir tomando fe, ir avanzando en la fe, ir creciendo en la fe, hasta que llega un momento en que entiende, comprende con toda plenitud acerca del paso que debe dar, un paso definitivo acerca de Jesucristo gobernando nuestras vidas o la vida de Él y obedeciendo la Escritura, la palabra de Dios. Es por eso que nosotros, después de que aceptamos a Jesucristo, debemos de tomar una decisión de bautizarnos. Y quiero invitarte, si por alguna causa tú no te has bautizado, si por alguna situación te has bautizado, quiero decirte que es importante el bautismo, no porque el bautismo te lleve a la salvación, porque nos damos cuenta, según la Escritura, que el que salva es Jesucristo en el corazón nuestro, el que perdona nuestros pecados. Pero el bautismo, ¿sabes qué es? Es un acto de obediencia, el cual refleja lo que Jesucristo interiormente ha hecho y que ahora se quiere hacer público, se quiere hacer externo, se quiere dar testimonio a la creación, a todo el mundo, de que Jesucristo realmente ha hecho una obra poderosa en mi vida, en tu vida, y que ahora quieres tú manifestarlo en forma libre a todos los demás. Y en ese acto es por eso que nosotros bautizamos por inmersión, así se llama la forma. Nosotros bautizamos por inmersión, y cuando bautizamos a alguien,
siempre lo ponemos firme, ¿verdad? Lo tomamos y lo acostamos en el agua y no crean que lo dejamos mucho tiempo allí, como algunos que se burlan de nuestro bautismo quieren decir que casi los ahogamos. No es así. Es un momento nada más en que el agua cubre totalmente a la persona y la levantamos manifestando que esa persona ha muerto en sus delitos y pecados, y que Jesucristo en su muerte ahora le ha limpiado y que ahora se levanta una nueva criatura en Jesucristo. En eso consiste la circuncisión que habla en el verso 12, en el cual dice: fuimos sepultados con él en el bautismo, el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y sigue diciendo el verso 13: y a vosotros estando muertos en pecados y en la inmundicia de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nos es perdonado todos nuestros pecados, pero cuando nos bautizamos, nosotros reflejamos, damos testimonio de que realmente hemos sido hemos sido perdonados de nuestros pecados, sentimos el perdón de nuestros pecados y ahora vivimos libres de nuestros pecados porque hemos sido perdonados. Así es que es importante el bautismo en nuestras vidas mientras estemos en este mundo. El verso del cual vamos a platicar y que habla del punto número 4 y que por este día es el último, dice el verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando dice anulando el acta, está hablando precisamente y está haciendo referencia a la ley de Moisés, a los mandamientos, pues, los que les llamamos los 10 mandamientos por tradición, pero realmente son muchos más. Cuando habla de los mandamientos y cuando está hablando de esta acta de los decretos, está hablando de esos mandamientos que señalaban la conducta correcta en que el ser humano debería vivir, pero no podía dar vida ni el poder para obedecer a Dios. Y ese es realmente el problema en que se enfrentaron todos aquellos que vivieron bajo la ley, todos aquellos que vivieron bajo el acta de los decretos. También la Escritura nos habla acerca de este proceso de la gente que vive en esa acta de los decretos. Dice la Escritura, porque muchos me han preguntado: y pastor, ¿qué sucede con aquel que nunca conoció a Dios? Con aquel con aquellos que vivieron bajo los mandamientos de Dios. Nosotros bajo la gracia, pues gracias a Dios la tenemos ganada porque Cristo pagó el precio por nosotros. Pero ¿qué de aquella gente? ¿Y qué de aquellos que viven ahora, que mueren sin Dios? Entonces la Escritura nos habla claramente de que aquel que vivió sin la ley será juzgado por su conciencia, y aquellos que vivieron bajo la ley serán juzgados por la ley. Pero recordemos que aquellos que vivieron bajo la ley tuvieron la oportunidad de vivir por fe también, de poder vivir en Dios por fe, porque el acto precisamente de los sacrificios que se llevaban a cabo en aquel tiempo era un acto de fe. No era solamente un sacrificio por hacer un sacrificio, sino que era un acto de fe. Por eso la persona tenía que llevar algo para ser sacrificado. Y recordemos la prueba que Dios le puso a Abraham al pedirle a su hijo Isaac. Cuando Abraham salió con su hijo Isaac, él llevaba en obediencia a Dios algo que tenía que sacrificar. Pero sabes, dentro de esa obediencia había una fe
y tenía claro que el Dios que él adoraba, que el Dios que él servía, iba a proveer. Por eso cada vez que Isaac le preguntaba a Abraham, que veía todo, pero no veía al cordero que tenía que sacrificar, Abraham siempre le dijo: Dios proveerá. Y sí, cuando amarró a Isaac y estaba a punto de sacrificarlo, Dios proveyó, y entonces pudo hacer ese sacrificio. Es la fe, hermanos, en los actos que nosotros hacemos y que se llevaba a cabo en aquel tiempo. Sin embargo, esa acta que se promulgó como las cosas correctas que se deben de hacer, no tenía la autoridad ni el poder para dar vida ni para obedecer a Dios. Hoy, ahora, por medio de Jesucristo, por medio de la libertad que Dios nos ha traído en nuestro cuerpo pecaminoso y que ha sido nulificada el acta de los decretos, y que ahora la gracia de Dios por medio de Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, ahora estamos disfrutando un nuevo pacto en el cual tú y yo tenemos la gran bendición de estar en él y entonces poder disfrutarlo. Nosotros no debemos de preocuparnos por qué pasó en el pasado. Nosotros debemos preocuparnos, o mejor dicho, enfocarnos acerca de lo que ahora nos pertenece como hijos de Dios, el cual ahora vivimos bajo el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. Sí, esa gracia inmensa que puede venir todo aquel que quiera y quiera venir a Jesucristo para ser perdonado de sus pecados. Esa gracia lo alcanza, lo perdona, y entonces tiene la oportunidad de ser salvo. Así es que, mi hermano, no solamente esa oportunidad, sino que aún hay muchas personas que viven sin Dios y sin esperanza. Aún hay muchas personas que han sido engañadas por sus tradiciones, por su forma de vivir, por su forma de pensar, y que es necesario que ellos conozcan la opción de Dios para el ser humano, para la salvación de su alma, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y entonces en ese proceso aprenderemos a vivir en Cristo, el cual nos indica el apóstol Pablo y la Escritura, que nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer debe ser en Cristo. Quiero leerte una vez más la introducción de esta parte para hacerte ver que la Escritura nos habla de la gente que quiere engañarnos, y que es importante que nuestra fe se fortalezca en estos 4 puntos. De hecho, son más. Esperaremos después hablar sobre estos otros 4 más que están ahí pendientes, pero estos 4 son básicos, importantes, en que nuestra fe debe estar basada y que nuestra vida debe estar dispuesta. El mundo, a los temores de la gente, las pandemias, las enfermedades y un montón de cosas pueden estar a la orden del día, pero quiero decirte que nosotros no vivimos bajo las circunstancias que nos rodean, sino nuestra fe está fundada en Jesucristo y su Evangelio. Dice así, verso 8 del capítulo 2: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tú, yo y tu amigo que nos escucha y nos ves por primera vez, quiero decirte que tu forma de vivir debe ser según Cristo, y quiero invitarte a que empieces o sigas lo que es cómo ser hijo de Dios, que Juan nos habla en su Evangelio en el capítulo 1, verso 12, que necesitas 2 requisitos para ser hijo de Dios. Número 1, creer en Jesucristo,
que es importante entender porque Jesucristo es un acontecimiento histórico, ¿verdad? Y yo creo que de alguna forma tú has escuchado, has visto alguna película de Jesucristo y sabes de qué se trata. Pero también es importante que lo aceptes en tu corazón. ¿Y sabes cómo se lleva a cabo eso? Por medio de una oración de fe. Porque recuerda que la fe es importante en el acto de Dios. Así es que si tú quieres aceptar a Jesucristo y llegar a ser hijo de Dios y empezar a vivir una vida libre de salvación, quiero decirte que yo quiero dirigirte y repite conmigo en este momento, cerrando tus ojos ahí donde estás, y repite conmigo diciendo así: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, reconozco que no he hecho bien las cosas, reconozco, Señor, que necesito que me perdones. Por eso, Padre, yo en este día te acepto como mi único y exclusivo Salvador, y a ti, Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, vivas en él, gobiernes mi vida, y a partir de hoy, Señor, puedas mandarme y yo obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero decirte, hermano, que si tú por alguna causa tu fe ha menguado, por alguna circunstancia del mundo, alguna circunstancia de la pandemia, circunstancias, situaciones, porque sí, hermano, quiero decirte que es un ataque del enemigo esta situación que estamos viviendo y va directo a nuestra fe. Es por eso que es importante fundamentar nuestra fe en Cristo, no en las circunstancias, no en lo que el mundo vive, no en lo que el mundo cree, no en lo que el mundo usa como filosofía, sino que es importante que nosotros no caigamos inclusive en tradiciones de la gente, sino según Cristo. Así es que Él, Jesucristo, habita corporalmente en plenitud toda la deidad. También fuimos circuncidados, también fuimos sepultados en su bautismo, y fue nulificada el acta de los decretos que nos condenaba y que no nos ayudaba a hacer las cosas como es debido. Ahora Cristo vive en nuestras vidas, el Espíritu Santo está con nosotros, y por esa ayuda podemos ser más obedientes a Dios. Así es que oramos al Señor pidiéndole que nos ayude a que nuestra fe sea incrementada, pero más que nada a obedecerle en el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta hora te estamos pidiendo por medio de tu Espíritu Santo que nos ayudes a entender estos 4 puntos importantes de nuestras vidas y que podamos, Señor, a incrementar nuestra fe de tal manera que ninguna circunstancia ni situación de este mundo me lleve a hacer menguada mi fe, Señor, sino al contrario, pueda yo ver que en medio de la necesidad, en medio de la situación, en medio del problema, tú estás presente. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, Señor, en el nombre de Jesús nos declaramos llenos de fe, sabiendo, Señor, que en ti, Señor Jesucristo, está la plenitud de la deidad de Dios, sabiendo que en tu obra redentora se llevó a cabo todo completamente para que yo sea libre, sea ahora tu hijo y pueda, Señor, disfrutar esa libertad con gozo y con alegría en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bien, mi hermano, pues espero, mi hermana, espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Amigo que tú me estás viendo y escuchando, ojalá y Dios haya tocado tu corazón y haya sido una bendición para ti. Quiero anunciarles que el próximo domingo 20 ya estaremos aquí en el templo llevando a cabo nuestra alabanza, nuestra bendición y nuestro culto a nuestro Dios. Dios les bendiga, les esperamos.